¡Estás despedida! Nunca olvidaré la noche del sábado 25 de febrero de 2023. Una mujer de 63 años, con las manos arrugadas por años de trabajo y el corazón destrozado, fue humillada frente a toda una familia. Su patrón, un hombre cruel acostumbrado a pisotear a los demás, la despidió con palabras que cortaban como cuchillos. Pero ella guardaba algo, un sobre amarillento escondido durante 32 años. Y en menos de 5 minutos, ese documento destruyó su vida, su matrimonio y su fortuna. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado. Ahora sí, déjame llevarte a esa noche que cambió todo. La mansión de los Valenzuela brillaba como siempre en la colonia del Valle, esa casa de 3 pisos que había visto pasar 32 años de secretos, mentiras y traiciones. Era sábado por la noche y adentro se celebraba el cumpleaños número 70 de don Rodrigo Valenzuela, el patriarca, el dueño de medio barrio, el hombre que todos temían y respetaban. Las luces del jardín estaban encendidas, iluminando las bugambilias que Carmen había regado esa misma mañana a las 6, cuando el sol apenas asomaba. Carmen Dolores Mendoza tenía 63 años, y llevaba toda su vida adulta trabajando en esa casa. Había entrado como muchacha de limpieza en 1990, y con apenas 31 años, viuda reciente, y con una niña de 7 que alimentar. Ahora, 3 décadas después, seguía ahí. Sus manos estaban arrugadas como papel viejo, manchadas por el cloro y los años. Su espalda le dolía cada mañana al levantarse de la cama angosta en el cuartito de servicio, ese de 3 metros por 2 que olía a humedad en temporada de lluvias. Su cabello, que alguna vez fue negro como la noche, ahora era completamente blanco, atado siempre en un chongo apretado. Esa noche llevaba su uniforme de los eventos especiales, vestido negro de poliéster, que le llegaba a media pantorrilla, cuello blanco almidonado, delantal blanco impecable que había planchado 3 veces, hasta que no quedara ni una arruga. Zapatos negros de piel sintética que le apretaban los juanetes, pero que duraban. Los había comprado hacía 4 años en un tianguis de Iztapalapa por 120 pesos. La sala estaba llena. 32 invitados. Carmen los había contado mientras servía las copas de vino tinto que don Rodrigo había mandado traer de Chile, de esas cajas que costaban 800 pesos la botella. Reconocía cada rostro. Doña Victoria, la esposa de don Rodrigo, con su vestido de seda color perla que brillaba bajo la araña de cristal del comedor. Tenía 68 años y el rostro estirado por 3 cirugías plásticas que le daban esa expresión permanente de sorpresa. Su cabello rubio platino estaba recogido en un chongo elegante. En sus orejas colgaban aretes de diamantes que costaban más que todo lo que Carmen había ganado en su vida. Rodrigo Jr., el hijo mayor, estaba junto a la chimenea. 45 años, traje Armani color azul marino, corbata italiana, cabello negro peinado hacia atrás con gel que olía a dinero. Era abogado, socio de un despacho en Santa Fe. Tenía la misma mirada fría de su padre, esa forma de ver a la gente como si fueran hormigas que podía aplastar cuando quisiera. Patricia, la hija del medio, estaba sentada en el sofá de terciopelo verde, que Carmen limpiaba cada viernes con el aspirador industrial. 42 años, vestido rojo ceñido, cabello castaño con luces rubias, uñas de acrílico color rojo sangre. Se había casado con un empresario, y vivía en Cuernavaca en una casa con alberca. Venía una vez al mes a visitar a sus padres, y siempre dejaba su copa manchada de labial en cualquier lado, sabiendo que Carmen la recogería. Y estaba Mauricio, el hijo menor, 38 años, el consentido, el que nunca trabajó un día en su vida. Pantalón de lino blanco, camisa rosa desabotonada hasta el pecho, cadena de oro gruesa en el cuello. Vivía de la mesada que su padre le daba cada mes. 12.000 pesos que se gastaba en antros de Polanco y en su novia de turno. Carmen caminó entre ellos como un fantasma. Llevaba una bandeja de plata con canapés, que había preparado desde las 3 de la tarde. Salmón ahumado, queso brie, aceitunas griegas. Sus pies le dolían. Llevaba de pie desde las 5:30 de la mañana, había limpiado toda la casa, preparado la comida, decorado el jardín con las luces que don Rodrigo le había ordenado colgar. «Tráeme otra copa». La voz de Rodrigo Jr., seca, sin mirarla, extendiendo su copa vacía sin voltear, como si Carmen fuera un mueble con manos. «Sí, señor». Carmen tomó la copa, caminó hacia la cocina. Sus rodillas crujieron al dar cada paso. El doctor del centro de salud le había dicho en diciembre
que tenía principio de artritis. Le recetó unas pastillas, que costaban 350 pesos. No las había comprado. Ese dinero era para el pasaje de su nieta, Lupita, que estudiaba secundaria, y necesitaba 50 pesos diarios para el camión. En la cocina, el calor era insoportable. La estufa había estado encendida todo el día. Carmen sirvió vino tinto en una copa limpia. Sus manos temblaron levemente. No por el peso, por algo más, algo que había estado creciendo dentro de ella durante semanas como un tumor invisible. Esa mañana, mientras limpiaba el estudio de don Rodrigo, había encontrado algo. Un documento estaba sobre su escritorio de caoba, entre otros papeles. Ella no debería haberlo visto, pero lo vio, y lo que leyó ahí le heló la sangre. Respiró hondo, volvió a la sala, le entregó la copa a Rodrigo Jr. Él la tomó sin dar las gracias. Nunca las daba. Don Rodrigo estaba de pie junto a la ventana que daba al jardín, conversando con sus hermanos. Tenía 70 años, pero se veía de 60, alto, de espalda recta como un militar, cabello blanco perfectamente peinado, bigote grueso, traje de 3 piezas color gris Oxford, hecho a la medida en una sastrería de la zona rosa, que cobraba 15.000 pesos, reloj Omega en la muñeca, anillo de oro en el dedo meñique con sus iniciales grabadas, zapatos ingleses, lustrados hasta brillar. Era un hombre guapo, Carmen no podía negarlo. Siempre lo había sido. Cuando ella entró a trabajar en 1991, él tenía 38 años, y era el hombre más atractivo que había visto jamás. Por eso había pasado lo que pasó. Por eso su vida se había complicado de una forma que nunca podría deshacer. Carmen, ven acá. La voz de don Rodrigo resonó sobre las conversaciones. Todos se callaron, todas las cabezas se volvieron hacia ella. Carmen sintió cómo se le erizaba la piel. Algo en su tono no estaba bien. Caminó hacia él con la bandeja de canapés, todavía en las manos. El corazón le latía demasiado rápido. Sí, señor. Don Rodrigo se volvió hacia ella. Sus ojos cafés, que alguna vez la habían mirado con ternura escondida, ahora eran 2 piedras frías. Dime, Carmen, ¿cuántos años llevas trabajando en esta casa? 32 años, señor. Desde 1991. 32 años, toda una vida. Y en todo ese tiempo, ¿te he tratado bien? Carmen titubeó. Las palabras se le atoraron en la garganta. Bien, era tratarla bien, pagarle 4.500 pesos al mes cuando el salario mínimo apenas alcanzaba, era tratarla bien, hacerla trabajar 14 horas diarias sin un día de descanso, era tratarla bien lo que le había hecho hacía 32 años. Sí, señor. Mintió, como había mentido toda su vida. Te he dado techo, comida, trabajo, te he pagado puntualmente cada 15 días, incluso te presté dinero cuando tu hija se enfermó en 2015. ¿Lo recuerdas? Sí, señor, y se lo agradezco. 5.000 pesos le había prestado cuando su hija Lucía tuvo neumonía y necesitaba medicinas. Se los había descontado de su sueldo durante 10 meses, 500 pesos cada quincena, sin importar que Carmen apenas tuviera para comer. Don Rodrigo dio un paso hacia ella. Todos los invitados los observaban en silencio. El aire se había vuelto espeso. Entonces, ¿por qué me robaste? Las palabras cayeron como una bomba. Carmen sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies. La bandeja casi se le resbala de las manos. ¿Qué? No, yo no. No me mientas. Esta mañana encontré el broche de oro de mi madre en tu cuarto, el que desapareció hace 2 semanas. ¿Lo niegas? El broche. Carmen lo había visto en su cuarto hace 3 días, escondido bajo su almohada. No sabía cómo había llegado ahí. Pensó que tal vez lo había llevado sin querer mientras limpiaba. Iba a devolverlo, pero tuvo miedo de que pensaran que lo había robado. Y ahora. Yo no lo robé, señor. Apareció en mi cuarto, pero yo no lo puse ahí. No sé cómo llegó. Se lo juro por Dios. Don Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa horrible, sin calor, sin alma. Típico de una ladrona. Siempre tienen excusas. El broche estaba bajo tu almohada, Carmen. ¿Cómo explicas eso? No lo sé. Alguien debió ponerlo ahí. Yo nunca... ¿Alguien? ¿Quién iba a poner el broche de mi madre en tu cuarto? ¿Crees que somos estúpidos? Las lágrimas comenzaron a quemarle los ojos a Carmen. 32 años. 32 años de trabajo honesto. De levantarse a las 5:30 de la mañana, de acostarse a las 11 de la noche, de limpiar, cocinar, planchar, servir, de aguantar humillaciones, de tragarse el orgullo. Y ahora esto. Yo no soy una ladrona. He trabajado aquí toda mi vida. He sido leal. He guardado los secretos de esta familia. Se detuvo. La última frase había salido sin pensar.
Vio como algo cruzaba los ojos de don Rodrigo. Algo parecido al miedo, pero solo duró un segundo. Luego volvió la frialdad. Has sido una ladrona. Y los ladrones no tienen lugar en esta casa. Estás despedida. Quiero que recojas tus cosas y te vayas ahora mismo. El mundo se detuvo. Carmen escuchó las palabras, pero su cerebro no las procesaba. Despedida, después de 32 años. Sin sueldo guardado. Sin pensión. Sin nada. Pero... Señor, por favor. Yo necesito este trabajo. Mi hija está enferma. Mi nieta está estudiando. Yo no robé nada. Se lo juro por mis hijos. Alguien puso ese broche ahí para hacerme quedar mal. Suficiente. No quiero escuchar más mentiras. Vete. Y agradece que no llamo a la policía. Doña Victoria, que había estado en silencio todo ese tiempo, dio un paso al frente. Su voz era aguda, llena de desprecio. Siempre supe que no se podía confiar en esta gente. Son todos iguales. Les das la mano y te roban hasta el reloj. Patricia se rió. Una risa corta. Cruel. Mamá tiene razón. Nunca me cayó bien esta vieja. Siempre merodeando por la casa como si fuera de la familia. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Carmen las había visto crecer. Los había cuidado cuando eran niños. Les había preparado el desayuno durante 20 años. Les había planchado la ropa. Les había limpiado el vómito cuando estaban enfermos. Y así le pagaban. Rodrigo Jr. se acercó, sacando su billetera de piel italiana. Toma, 1000 pesos, para que no digas que somos malos. Aventó el billete al suelo, a los pies de Carmen. Los invitados murmuraban. Algunos se reían por lo bajo, otros miraban con lástima, pero nadie decía nada. Nadie la defendía. Carmen miró el billete en el suelo, luego miró a don Rodrigo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran de tristeza. Eran de rabia, de 32 años de rabia contenida. Su mano temblaba cuando metió la mano en el bolsillo de su delantal. Ahí estaba, el sobre amarillento que había guardado durante 3 décadas. El sobre que había prometido nunca abrir. El sobre que contenía la verdad que destruiría todo. Lo sacó despacio. Era viejo, arrugado, manchado por los años. Todos lo miraron sin entender. No voy a recoger ese dinero, y no voy a irme como una ladrona, porque yo no robé nada. Pero ya que hablamos de robos, don Rodrigo, déjeme preguntarle algo. ¿Sabe usted lo que es robarle la vida a alguien, robarle su futuro, robarle su dignidad? Carmen, te estoy advirtiendo. Don Rodrigo dio un paso hacia ella. Su rostro se había puesto rojo, pero Carmen ya no tenía miedo. Ya nada podía quitarle más de lo que le habían quitado. Este sobre, señor, lo he guardado durante 32 años. Desde el 15 de marzo de 1991. Recuerda esa fecha. Porque yo no la he olvidado ni un solo día de mi vida. Don Rodrigo se quedó inmóvil. El color comenzó a irse de su rostro. Doña Victoria lo miró sin entender. ¿Qué es eso? ¿De qué habla esta mujer? Carmen abrió el sobre con dedos temblorosos. Sacó un papel. Era una hoja tamaño carta amarillenta, con el membrete del Hospital de la Mujer. Un certificado de nacimiento. Las letras estaban borrosas en algunos lugares, pero el contenido era claro. Esto, señora Victoria, es un acta de nacimiento. Del hijo que tuve el 15 de marzo de 1991. Un niño. 3 kilos 400 gramos. Nacido a las 4:20 de la mañana. Un bebé sano, perfecto, hermoso. Doña Victoria la miró confundida. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Carmen alzó la vista. Sus ojos encontraron los de don Rodrigo. Él estaba pálido como un muerto. Tiene que ver, señora, porque el padre de ese niño está parado frente a mí, su esposo, don Rodrigo Valenzuela. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una respiración, ni un movimiento. El mundo entero parecía haberse detenido. Doña Victoria parpadeó, una vez, 2 veces, como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Su esposo y yo tuvimos una relación en 1990. Yo era joven, era tonta, estaba sola y vulnerable. Él me prometió cosas, me dijo que me ayudaría, y cuando quedé embarazada, me prometió que se haría cargo. Pero cuando nació el niño, me lo quitó, me obligó a firmarlo en adopción. Me amenazó con correrme, con quitarme a mi hija, con arruinar mi vida si no lo hacía. Y yo, Dios me perdone, lo hice. Firmé esos papeles con el corazón destrozado. Y durante 32 años, he trabajado en esta casa, viendo cómo sus hijos crecían con todo, mientras mi hijo, mi bebé, estaba quién sabe dónde. Mentira. Todo es mentira. Don Rodrigo gritó, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Rodrigo Jr. dio un paso adelante. Papá,
¿Qué demonios está diciendo esta mujer? Cállate, es una mentirosa. Quiere dinero, está inventando todo esto. Carmen sacó otro papel del sobre. Un análisis de ADN. Esto no es mentira. Guardé el cordón umbilical. Una enfermera me ayudó. Me dijo que algún día podría necesitarlo. Y hace 3 años, cuando usted se enfermó y necesitó una transfusión, tomé una muestra de su sangre de las jeringas que dejó la enfermera. Las llevé a un laboratorio en Iztapalapa. Pagué 3.000 pesos que ahorré durante 2 años. Y esto es lo que me dieron. Un análisis de ADN que compara su sangre con las muestras del cordón. Compatibilidad del 99.9%. Usted es el padre de mi hijo. Aventó los papeles sobre la mesa de centro. Cayeron desperdigados entre las copas de vino y los canapés fríos. Doña Victoria los tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su rostro pasó del blanco al rojo. Sus labios temblaban. Rodrigo, dime que esto no es verdad. Dime que esta mujer está mintiendo. Don Rodrigo no respondió. Se había quedado de pie junto a la ventana, mirando al vacío, con el rostro destrozado de un hombre al que acaban de arrancarle la máscara. Patricia se levantó del sofá. Papá, di algo, defiéndete. ¿Defender qué? ¿La verdad? La voz de Carmen era ahora firme, clara, sin miedo. No hay defensa posible. Él sabe que estoy diciendo la verdad. Todos estos años trabajando en esta casa callada, humillándome, aguantando sus desprecios, todo mientras mi hijo estaba perdido en algún lugar. Y ahora me acusan de ladrona. Me corren como a un perro. Después de 32 años de servirles, de cuidarlos, de quererlos como si fueran mi familia. Las lágrimas volvieron, pero ahora de una rabia tan profunda que le quemaba el pecho. Pero ¿sabe qué es lo peor, don Rodrigo? Lo peor no es que me haya usado. Lo peor no es que me haya quitado a mi hijo. Lo peor es que durante todos estos años, cada vez que veía a Mauricio, cada vez que lo veía crecer con todo lo que mi hijo no tuvo, me moría por dentro. Porque Mauricio tiene la misma mancha de nacimiento en el cuello que tenía mi bebé cuando nació. La misma mancha que describí en el acta del hospital. Una mancha en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Todos los ojos se volvieron hacia Mauricio. Él, instintivamente, se llevó la mano al cuello, detrás de su oreja izquierda, donde efectivamente tenía una mancha de nacimiento en forma de media luna que siempre había estado ahí. No, no puede ser. La voz de doña Victoria era apenas un susurro. Carmen asintió, las lágrimas corriendo libres ahora. Sí puede ser. Mi hijo no fue dado en adopción a extraños como él me dijo. Fue dado a ustedes. Don Rodrigo lo inscribió como suyo, como hijo de doña Victoria, mintiendo en todos los documentos. Mauricio no es hijo de usted, señora. Es mi hijo, mi bebé que me arrancaron de los brazos cuando tenía 3 días de nacido. El mundo se derrumbó en ese momento. Doña Victoria soltó un grito y se llevó las manos al pecho. Rodrigo Jr. sostuvo a su madre antes de que cayera. Patricia estaba congelada, con la boca abierta. Mauricio se había puesto pálido como la cera, mirándose las manos como si fueran de otra persona. Y don Rodrigo, el hombre poderoso, el hombre que controlaba todo, se derrumbó en su silla con el rostro enterrado entre las manos. Los invitados murmuraban, horrorizados, fascinados. Este era el escándalo del año, de la década. Carmen los miró a todos. Ya no era la empleada sumisa, era una madre destruida que finalmente había encontrado su voz. Así que no, don Rodrigo. Yo no soy la ladrona aquí. El ladrón es usted. Me robó 32 años con mi hijo. Me robó el derecho de criarlo, de darle mi apellido, de ver su primer paso, su primera palabra. Me robó todo, y ahora que finalmente tengo pruebas, ahora que finalmente puedo recuperar algo de lo que me quitó, me acusa a mí de robo. Se quitó el delantal blanco. Lo dejó caer al suelo. Renuncio. Me voy. Pero no como una ladrona. Me voy con la verdad. Y esa verdad va a destruir todo lo que usted construyó con mentiras. Dio media vuelta. Sus piernas temblaban, pero sus pasos eran firmes. Caminó hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie dijo nada. Cuando llegó a la puerta se volvió una última vez. Mauricio la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, Carmen vio en su rostro al bebé que había sostenido durante 3 días. Su hijo, su niño perdido. Mauricio, su voz se quebró. Perdóname. Perdóname por no haber sido más fuerte. Por no haberte buscado antes. No pudo terminar. Las lágrimas se lo impidieron. Salió de la casa corriendo, dejando atrás 32 años de su vida, pero llevándose finalmente la verdad. Afuera llovía.
una lluvia fría de febrero que mojaba las calles de la colonia del Valle. Carmen caminó bajo la lluvia sin paraguas, sin suéter, sin nada. El agua le empapaba el vestido negro, le corría por el rostro mezclándose con sus lágrimas. No sabía a dónde ir. Su cuarto en la casa de los Valenzuela era lo único que tenía. Su ropa, sus cosas, todo seguía ahí adentro. Pero no podía volver. No ahora, tal vez nunca. Sacó su celular viejo del bolsillo. Un Nokia que había comprado de segunda mano en Tepito por 200 pesos. Marcó el único número que sabía de memoria. Su hija Lucía. Sonó 4 veces antes de que contestaran. «Mamá, ¿qué pasó? Son las 10 de la noche. Mija, necesito que vengas por mí. Estoy en la esquina de Insurgentes y Universidad. Por favor, ya no trabajo en la casa de los Valenzuela». ¿Qué pasó? Carmen tragó saliva. Cerró los ojos. El agua fría le caía en la cara. «Te lo cuento cuando llegues. Solo, por favor, ven por mí». «Ya voy, mamá. Espérame ahí. No te muevas». Carmen colgó. Se sentó en la banqueta mojada, bajo un poste de luz que parpadeaba. Los autos pasaban salpicando agua. La ciudad seguía su ritmo como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Había esperado 32 años para decir la verdad. 32 años guardando ese secreto que la carcomía por dentro. Y ahora que finalmente lo había soltado, se sentía vacía, destrozada, pero también de alguna forma extraña, liberada. Dentro de la mansión, el caos había estallado. Doña Victoria sollozaba en brazos de Patricia. Sus lágrimas arruinaban el maquillaje caro, dejando surcos negros en sus mejillas estiradas. 38 años. 38 años, de matrimonio. ¿Y esto es lo que me has estado ocultando? ¿Esto? Su voz era un chillido agudo que lastimaba los oídos. Rodrigo Jr. había alejado a los invitados, pidiéndoles que se fueran con palabras cortantes y miradas asesinas. Ahora solo quedaba la familia. Don Rodrigo seguía sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Había envejecido 20 años en 10 minutos. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. «Victoria, no me hables. No te atrevas a hablarme». Ella se zafó de Patricia y se lanzó contra él. Sus puños golpearon su pecho, su cara, sus hombros. Él no se defendió. Solo cerró los ojos y recibió los golpes como penitencia. «Traidor, mentiroso, me engañaste durante todos estos años. La tuviste aquí, en mi casa, trabajando para nosotros. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Patricia tuvo que jalarla para separarla antes de que lo lastimara de verdad. «Mamá, cálmate, por favor, esto no te hace bien». «¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme? Tu padre tuvo un hijo con la empleada, y ese hijo es tu hermano. Mauricio no es mi hijo, no es mío». Dio media vuelta y miró a Mauricio. El joven estaba contra la pared, pálido, en shock. Sus ojos no parecían enfocar nada. Tú no eres mi hijo. No saliste de mí. Yo nunca te parí. Todo fue mentira. Todo. Mamá». La voz de Mauricio salió rota, apenas un susurro. «No me llames mamá. No soy tu madre. Tu madre es esa mujer, la empleada». «Victoria, basta». Don Rodrigo finalmente habló. Su voz era un trueno que hizo temblar las paredes. Se levantó tambaleante, con la respiración agitada. «No le hables así, no es su culpa. Nada de esto es su culpa». «¿Su culpa? ¿De quién es la culpa entonces?» «Tuya. Todo es tu culpa. Tú hiciste esto, tú destruiste esta familia». Rodrigo Jr. se interpuso entre sus padres. «Todos cálmense. Necesitamos pensar con claridad. Esto se puede solucionar». «¿Solucionar? ¿Cómo? ¿Cómo se soluciona algo así?» «Papá, ¿es verdad? ¿Todo lo que dijo esa mujer es verdad?» Don Rodrigo miró a su hijo, bueno, al hijo que había criado como suyo, el primogénito, el heredero. En sus ojos había súplica. «Hijo, dime la verdad, ¿Mauricio es hijo de la empleada?» El silencio duró 5 segundos. Luego don Rodrigo asintió, apenas un movimiento de cabeza. Pero fue suficiente. «Dios mío». Rodrigo Jr. se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Patricia se acercó a Mauricio, que no se había movido de la pared. Lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Sabías?» Mauricio negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «No, yo no sabía nada. Siempre pensé que mamá era mi mamá, que ustedes eran mis hermanos de verdad. Yo no». Su voz se quebró. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, abrazándose las rodillas, como un niño perdido.
Patricia se arrodilló junto a él. Por un momento pareció que lo abrazaría, pero luego se detuvo. Había algo en su mirada que se había quebrado. No puedo. Lo siento, Mauricio. No puedo verte igual, no después de esto. Se levantó y se alejó. Mauricio enterró el rostro entre sus rodillas y sollozó. Un llanto profundo, desgarrador, de alguien que acaba de perder toda su identidad. Don Rodrigo los miraba a todos. Su familia destrozándose frente a sus ojos, todo lo que había construido, todas las mentiras que había sostenido durante 32 años, colapsando como un castillo de naipes. Fue un error. Su voz sonó patética, pequeña. ¿Un error? ¿Un error que duró 32 años? Doña Victoria se rió, una risa histérica, quebrada. Yo no pude darte un hijo, Victoria. Los médicos dijeron que eras estéril, que nunca podríamos tener hijos naturales, y yo necesitaba un heredero. La empresa necesitaba, así que por eso me pusiste los cuernos, por la empresa. No fue solo por eso, yo estaba solo. Tú estabas siempre de viaje con tus amigas. Yo trabajaba 18 horas al día. Y Carmen estaba ahí. Era joven, era amable, me escuchaba, las cosas simplemente pasaron. Las cosas no simplemente pasan. Tú decidiste meterte a la cama con la empleada. Tú decidiste embarazarla. Tú decidiste robarle el hijo y hacerme creer que lo habíamos adoptado legalmente. Lo hice por ti, para que tuvieras un hijo. Para que fuéramos una familia. Mentiroso, lo hiciste por ti, para tener tu precioso heredero sin mancharte con un divorcio, para seguir manteniendo tu imagen perfecta. Doña Victoria tomó su bolsa Hermès del sofá. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Me voy, no puedo estar aquí, no puedo verte. Victoria, espera. No me toques, no vuelvas a tocarme nunca. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Patricia la siguió, lanzándole una última mirada de desprecio a su padre antes de desaparecer. Rodrigo Jr. se quedó, pero cuando miró a su padre, en sus ojos no había amor, solo asco. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de destruir todo. La empresa, la familia, tu reputación. Cuando esto se sepa, y créeme que se va a saber, serás el hazmerreír de todo México. Y yo no pienso estar aquí para verlo. Se levantó alisándose el traje con movimientos mecánicos. Mi abogado te contactará. Quiero que me saques de la empresa. No quiero tener nada que ver contigo. Hijo, por favor. No soy tu hijo. Soy el hijo de mamá, el que adoptaron legalmente porque ella no podía tener hijos. Pero él, señaló a Mauricio con desprecio. Él es tu bastardo. Tu secreto, tu error, que él cargue con todo esto. Se fue. La puerta se cerró más suave esta vez, pero con la misma finalidad. Don Rodrigo y Mauricio se quedaron solos en esa sala gigante, que de pronto parecía fría y vacía. El pastel de cumpleaños seguía en la mesa del comedor, intacto, con sus 70 velas apagadas. Los canapés se habían enfriado. Las copas de vino dejaban manchas en la madera. Mauricio finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era pequeña e infantil. Porque pensé que era mejor así. Pensé que nunca lo sabrías, que podríamos ser una familia normal. ¿Normal? ¿Esto te parece normal? Mauricio se levantó. Le temblaban las piernas. Toda mi vida ha sido una mentira. Mi madre no es mi madre, mis hermanos no son mis hermanos. Y mi verdadera madre, la que me parió, ha estado aquí todo este tiempo, limpiando mi ropa, cocinando mi comida. Y yo la traté como basura. El peso de esa revelación lo golpeó como un martillo, se tambaleó. Dios mío, las veces que le grité, las veces que le hablé mal, las veces que dejé mi ropa tirada, para que ella la recogiera. Y ella nunca dijo nada. Solo me miraba con esos ojos tristes que yo nunca entendí. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello. ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo? Don Rodrigo quiso acercarse, pero Mauricio retrocedió. No te me acerques. Tú hiciste esto. Tú arruinaste su vida. Y la mía, y la de todos. Hijo, no me llames así. No sé quién soy. No sé nada. Mauricio salió corriendo hacia las escaleras. Se escucharon sus pasos, subiendo los escalones de dos en dos, luego, el portazo de su habitación. Un minuto después, comenzó la música. Volumen altísimo. Tratando de ahogar el dolor. Don Rodrigo se quedó solo. Se dejó caer en su silla. El silencio era ensordecedor. Solo la música amortiguada de arriba. El golpeteo de la lluvia en las ventanas. Y sus propios pensamientos,
más ruidosos que cualquier otra cosa. Se sirvió un vaso de whisky, el Macallan de 30 años, que guardaba para ocasiones especiales. Se lo tomó de un trago. Luego otro, y otro. Pero el alcohol no podía borrar la imagen de Carmen saliendo bajo la lluvia. No podía borrar la mirada de odio de su esposa. No podía borrar el llanto destrozado de Mauricio. Había construido un imperio con mentiras. Y en una noche, una mujer de 63 años, con un delantal blanco lo había derrumbado todo. En el departamento pequeño de Iztapalapa donde vivía la hija de Carmen, Lucía preparaba té de manzanilla. Su mamá estaba sentada en el sofá de 2 plazas, envuelta en una cobija vieja, todavía tiritando. Se había quitado el vestido empapado, y ahora llevaba un pants gris y una sudadera que le quedaba grande. Lupita, la nieta de 14 años, estaba sentada junto a ella, sosteniéndole la mano. «Abuelita, ¿estás segura de que estás bien?» Carmen asintió, pero sus ojos seguían perdidos. Lucía trajo el té y se sentó en la silla frente a ellas. «Mamá, cuéntame qué pasó. Despacio. Desde el principio». Carmen bebió un sorbo del té caliente. Le quemó la lengua, pero no le importó. Necesitaba sentir algo físico para anclarse a la realidad. Les contó todo. Desde el principio, desde 1990, cuando tenía 30 años, y acababa de quedarse viuda. Su esposo, el papá de Lucía, había muerto en un accidente de construcción. No había seguro, no había ahorros. Carmen quedó sola con una niña de 6 años, y deudas que pagar. Encontró trabajo en la casa de los Valenzuela. Don Rodrigo tenía 38 años. Era guapo, exitoso, carismático. Su esposa Victoria viajaba mucho. Él trabajaba hasta tarde. Y Carmen estaba ahí, siempre ahí, escuchándolo cuando hablaba de sus problemas, sirviéndole café, organizando su vida. No sé cómo pasó. Un día él llegó especialmente triste. Me contó que los médicos le habían confirmado que su esposa no podía tener hijos, que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos, y yo traté de consolarlo. Y las cosas se salieron de control. Lucía apretó los labios, no juzgó, solo escuchó. Fue solo una vez. Solo una noche. Y yo pensé que sería solo eso. Pero quedé embarazada. Cuando se lo dije al principio pareció asustado. Pero luego me prometió que me ayudaría, que me daría dinero para el bebé, que podría seguir trabajando en la casa. Yo le creí. Las lágrimas comenzaron de nuevo. Cuando nació el bebé, don Rodrigo fue al hospital. Sostuvo al niño. Lo miró con tanta ternura, y luego me dijo que tenía una idea, que él y su esposa podían adoptar al bebé, que le darían una vida mejor, educación, oportunidades, todo lo que yo no podía darle. Me dijo que si realmente amaba a mi hijo, lo dejaría ir. ¿Y tú aceptaste? Yo era una idiota asustada y desesperada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que mi hijo tendría una vida mejor con ellos. Firmé los papeles, y me quitaron a mi bebé cuando tenía 3 días de nacido. La voz de Carmen se quebró completamente. Durante 3 días lo tuve conmigo. Lo amamanté, lo cargué, conté sus deditos, le canté canciones. Y luego me lo arrancaron de los brazos, y yo me quedé con los pechos llenos de leche y el corazón vacío. Mamá. Lucía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Durante años pensé que mi hijo estaba con una familia en otro lado, hasta que un día, 6 meses después, doña Victoria apareció con un bebé. Dijo que habían adoptado. Y cuando vi al niño, reconocí la mancha de nacimiento. Era él, era mi hijo. Lo habían inscrito como suyo. Como Mauricio Valenzuela Torres. Lupita ahogó un grito. ¿Mauricio? ¿El señor Mauricio de la casa es tu hijo? Carmen asintió. Y yo lo he visto crecer durante 32 años. Lo he visto aprender a caminar, a hablar, a convertirse en hombre. He estado ahí para cada momento importante de su vida, pero como la empleada, como nadie, mientras él me trataba como si fuera basura. El dolor en esa última frase era inmenso. ¿Por qué no dijiste nada antes, mamá? ¿Por qué esperaste todos estos años? Porque tenía miedo. Porque don Rodrigo me amenazó. Me dijo que si alguna vez decía algo, se aseguraría de que nunca volviera a conseguir trabajo, de que me quitaran a ti, Lucía, de que terminara en la calle. Y yo le creí. Durante 32 años le creí. ¿Y por qué lo dijiste hoy? Porque ya no tenía nada que perder. Me acusaron de ladrona. Me despidieron frente a todos. Me humillaron de la peor manera. Y pensé, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir guardando su secreto cuando él no me protegió a mí? Así que saqué el sobre. Y le dije la verdad a todos. Hiciste bien, mamá. Hiciste muy bien. Lucía la abrazó. Y Carmen finalmente se permitió llorar de verdad.
32 años de lágrimas contenidas. Los días que siguieron fueron caóticos. La noticia se regó como pólvora. En una semana, todos en la colonia del Valle sabían lo que había pasado. Los periódicos amarillistas publicaron la historia con titulares escandalosos. Empresario rico ocultó hijo con empleada durante 32 años. El secreto que destruyó a la familia Valenzuela, de empleada a madre, la venganza de Carmen Mendoza. Las redes sociales explotaron. El video de Carmen contando su historia se volvió viral. Millones de personas la apoyaban, otros la criticaban. Decían que había sido su culpa por acostarse con su jefe, que debería haber hablado antes, que solo quería dinero. Pero Carmen no quería dinero. Quería justicia. Con ayuda de un abogado de derechos humanos, que tomó su caso pro bono, demandó a don Rodrigo, no por dinero, por reconocimiento. Quería que Mauricio supiera la verdad legalmente. Quería que su apellido apareciera en el acta de nacimiento de su hijo. La prueba de ADN oficial confirmó lo que el análisis privado ya había mostrado. Mauricio era hijo biológico de Rodrigo Valenzuela y Carmen Mendoza. Don Rodrigo tuvo que admitirlo públicamente. En una conferencia de prensa patética, donde se veía 20 años más viejo, con el traje arrugado y las manos temblorosas, confesó todo. La aventura, el embarazo, la adopción fraudulenta, las mentiras. Sus acciones en la bolsa se desplomaron. 3 clientes importantes cancelaron contratos. Su esposa Victoria solicitó el divorcio, pidiendo el 50% de todo. Rodrigo Jr. y Patricia lo demandaron también, alegando fraude familiar. Y Mauricio desapareció por 2 semanas. Se fue sin decirle a nadie. Don Rodrigo contrató detectives privados. Lo encontraron en un hotel barato en Oaxaca, borracho y destrozado. Cuando volvió pidió ver a Carmen. El encuentro fue en una cafetería en la Roma. Territorio neutral. Carmen llegó 15 minutos antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Llevaba su ropa normal, jeans viejos, sudadera gris, tenis desgastados. Ya no tenía que usar uniforme. Mauricio entró exactamente a las 3 de la tarde. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba sin rasurar, ropa arrugada. Ya no era el niño rico mimado. Era un hombre quebrado buscando respuestas. Se sentó frente a ella sin decir nada. Se quedaron en silencio durante 2 minutos completos. Finalmente, Mauricio habló. No sé cómo llamarte. Su voz era ronca. Puedes llamarme Carmen. No, mamá. Carmen sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esa palabra de sus labios? Pero negó con la cabeza. No, todavía no. Tal vez nunca. No sé si tengo derecho a ese título. No te crié. No te arrullé cuando llorabas. No curé tus rodillas cuando te caías. Doña Victoria hizo eso. Aunque no seas su hijo biológico, ella fue tu madre. Ella me odia ahora. ¿Te odia a ti o odia la situación? No sé. Tal vez ambas. Mauricio se frotó los ojos. Todo en lo que creía era mentira. Mi identidad, mi familia, mi lugar en el mundo. ¿Sabes lo que se siente? Es como despertar un día y descubrir que eres un extraño en tu propia vida. Lo sé. Porque yo viví 32 años, siendo una extraña en la vida de mi hijo. Las palabras fueron suaves pero firmes. Mauricio la miró, realmente la miró. Por primera vez en su vida, la vio, no como la empleada, como una persona, como su madre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Todos estos años, ¿por qué? Porque tenía miedo. Porque tu padre me amenazó. Porque pensé que si lo hacía, te arruinaría la vida. Y porque a pesar de todo, verte crecer feliz, aunque no fuera a mi lado, era mejor que no verte en absoluto. Una lágrima corrió por la mejilla de Mauricio. ¿Me querías? Aunque yo te trataba como basura, me querías. Con cada fibra de mi ser. Cada día. Cada segundo. Cuando te preparaba el desayuno, lo hacía con amor. Cuando lavaba tu ropa, lo hacía con amor. Cuando limpiaba tu cuarto, lo hacía con amor. Todo lo que hice durante 32 años, fue por amor. Porque eras mi hijo. Y aunque tú no lo supieras, yo sí. Mauricio rompió a llorar. No esos llantos controlados que había aprendido de niño, sino sollozos profundos, desgarradores, de alguien que finalmente se permite sentir. Carmen extendió su mano sobre la mesa. Dudó. Luego, despacio, Mauricio tomó esa mano arrugada, manchada por años de trabajo duro, y la apretó. Lo siento por cómo te traté. Lo siento por no haberlo sabido. Lo siento por todo. No tienes que disculparte. Tú no sabías. Pero debería haber sido más amable. Contigo y con cualquier otra persona.
Me criaron como un príncipe que no tenía que agradecer a nadie. Y eso está mal, muy mal. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mientras el café se enfriaba en las tazas que nunca tocaron. ¿Qué va a pasar ahora? Mauricio fue quien lo preguntó. No lo sé. Tu padre y yo estamos en un proceso legal. El juez decidirá qué pasa con tu apellido, con el reconocimiento oficial. Pero sea lo que sea que decida, la verdad ya está afuera. Ya no podemos esconderla. ¿Y tú qué quieres? Carmen pensó durante un momento largo. Quiero que sepas que tienes una madre biológica que te ama. Quiero que sepas que no te abandoné por elección. Y quiero poder conocerte. No como la empleada, como tu mamá, si tú quieres, claro. Yo no sé si puedo, todavía no. Todo es muy reciente, muy confuso. Lo entiendo, y no te voy a presionar. Pero aquí estaré, cuando estés listo. También tienes una hermana, Lucía, mi hija, tu hermana de sangre, y una sobrina, Lupita. Ella tiene 14 años. Mauricio parpadeó. ¿Familia? Carmen sonrió por primera vez. Una sonrisa triste pero genuina. Familia. Pasaron 6 meses. El juicio fue largo y doloroso. Los medios cubrieron cada detalle. Carmen tuvo que sentarse frente a jueces y abogados, contando su historia, una y otra vez. Tuvo que ser examinada, cuestionada, juzgada. Pero al final, la verdad ganó. El juez dictaminó que Mauricio tendría 2 actas de nacimiento. Una que lo reconocía legalmente como hijo adoptivo de Victoria Torres, y otra que lo reconocía como hijo biológico de Rodrigo Valenzuela y Carmen Mendoza. Tendría derecho a ambos apellidos si así lo deseaba. Don Rodrigo fue multado y obligado a pagarle a Carmen una compensación por daños. 250.000 pesos. Era poco comparado con 32 años de vida robada, pero era algo. Carmen usó ese dinero para abrir una pequeña fonda en Iztapalapa. Fonda Lupita, en honor a su nieta. Servía comida casera, pozole los jueves, mole los sábados. Su hija Lucía la ayudaba. Y poco a poco, construyeron algo propio. Mauricio comenzó a visitarla. Primero una vez al mes, luego 2, luego cada semana. Se sentaba en la fonda, comía el pozole que Carmen preparaba. Y hablaban, de todo y de nada. Conociéndose. Un día, 6 meses después de ese primer encuentro en la cafetería, Mauricio llegó diferente. Más ligero, más él mismo. Trajo a una persona con él. Una mujer joven, de sonrisa dulce. Carmen. Ella es Andrea. Mi novia. Andrea. Ella es, Carmen. Mi mamá. Era la primera vez que usaba esa palabra refiriéndose a ella. Carmen sintió como el corazón le daba un vuelco. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero no las dejó caer. Solo sonrió. Mucho gusto, Andrea. El gusto es mío. Mauricio me ha contado mucho sobre usted. Se sentaron los 3. Carmen le sirvió pozole humeante con tostadas y rábanos. Hablaron durante 3 horas. Andrea le caía bien. Era humilde, trabajadora, real. Cuando se fueron, Mauricio se detuvo en la puerta, se dio vuelta, y por primera vez en 32 años, abrazó a Carmen. No como un patrón abraza a una empleada, como un hijo abraza a su madre. Gracias, por no rendirte, por decir la verdad, por darme la vida. Carmen lo abrazó de vuelta, con toda la fuerza que tenía. 32 años de abrazos contenidos vertidos en ese momento. Gracias a ti, por darme otra oportunidad. Cuando Mauricio se fue, Carmen se quedó en la puerta de su fonda, viendo cómo se alejaba. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Lucía se acercó, secándose las manos en el delantal. ¿Estás bien, mamá? Carmen asintió. Las lágrimas corrían libres ahora, pero eran diferentes. No eran lágrimas de dolor. Eran de liberación. Sí, mija. Por primera vez en 32 años. Estoy bien. Y era verdad. Había perdido su trabajo. Había sido humillada. Había sido despojada de su dignidad. Pero al decir la verdad, al enfrentarse a su pasado, había recuperado algo mucho más valioso. Había recuperado a su hijo. No de la forma que imaginó, no como lo soñó durante todas esas noches en vela en su cuartito de servicio. Pero lo había recuperado. Y eso era suficiente. La historia de Carmen se volvió un símbolo. De las empleadas domésticas que son abusadas y calladas. De las madres que pierden a sus hijos. De las personas que viven 30 años con secretos que las destrozan por dentro. Comenzó a dar pláticas en organizaciones de derechos humanos. Contaba su historia para ayudar a otras mujeres. Para que supieran que no estaban solas. Que la verdad, aunque dolorosa,
siempre es mejor que la mentira. Don Rodrigo nunca se recuperó. Su empresa quebró. Su esposa se quedó con la casa en el divorcio. Sus hijos mayores lo repudiaron. Terminó viviendo solo en un departamento pequeño en la Narvarte, amargado y lleno de resentimiento. Trató de contactar a Carmen varias veces. Ella nunca respondió, no por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Él era parte de su pasado. Un capítulo cerrado. Doña Victoria, por otro lado, sorprendió a todos. Después del shock inicial, buscó terapia, y lentamente, comenzó a sanar. Un día, llamó a Carmen. El teléfono sonó un martes por la mañana. Carmen estaba preparando el arroz para la comida, cuando vio el número desconocido. Bueno, Carmen, soy Victoria. El silencio fue largo. ¿Señora Victoria? Ya no soy señora, solo Victoria. ¿Podemos hablar? Se encontraron en el mismo café donde Mauricio había visto a Carmen por primera vez. Victoria llegó con jeans y una blusa simple. Sin maquillaje. Sin joyas. Se veía más vieja pero también más real. No sé por dónde empezar, así que seré directa. Te odié, durante meses te odié con cada fibra de mi ser. Pero luego entendí algo. Tú no tuviste la culpa. Fuiste una víctima también. Carmen no dijo nada. Solo escuchó. Rodrigo nos usó a ambas. A ti para satisfacer su ego. A mí para mantener su imagen. Y a Mauricio, lo usó como peón en su juego de mentiras. Tragó saliva. Mauricio no salió de mi vientre. Pero lo crié. Le di mi amor. Fui su madre durante 38 años. Y aunque ahora sé la verdad, eso no cambia. Sigue siendo mi hijo. Lo es. Usted lo crió. Usted es su madre tanto como yo. Podrías compartirlo, no como empleada y patrona, como dos madres que aman al mismo hijo. Carmen sintió como algo se rompía en su pecho. Pero era un rompimiento bueno, como cuando rompes una pared para dejar entrar la luz. Sí, podemos intentarlo. Y lo intentaron. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, conversaciones tensas, silencios pesados. Pero poco a poco Carmen y Victoria construyeron una relación extraña pero funcional. Mauricio ahora tenía dos madres, la que lo parió y la que lo crió, y ambas lo amaban. Ambas querían lo mejor para él, y eso, de alguna forma retorcida, funcionaba. Años después, cuando Mauricio se casó con Andrea, ambas estuvieron ahí. Victoria en primera fila, como corresponde. Carmen 2 filas atrás, con Lucía y Lupita. Pero cuando Mauricio dio su discurso, las mencionó a ambas. Tengo 2 madres. Una me dio la vida, la otra me enseñó a vivirla. Y a ambas les debo todo lo que soy. Gracias, mamá Victoria. Y gracias, mamá Carmen. Las lágrimas corrieron por los rostros de ambas mujeres. Lágrimas de dolor sanado, de amor reconocido, de verdades finalmente dichas. Cuando nació el primer hijo de Mauricio, un niño al que llamaron Diego, Carmen tuvo el privilegio de cargarlo por primera vez. Lo sostuvo en sus brazos, mirando esa carita perfecta, y pensó en el bebé que le arrancaron 32 años atrás. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, no se lo quitarían. Esta vez, ella era la abuela reconocida, la familia. Bienvenido al mundo, mi nieto. Victoria estaba junto a ella, también llorando. Nuestro nieto. Carmen asintió. Nuestro nieto. Y así, de las cenizas de una mentira que duró 32 años, surgió algo nuevo, no perfecto, no sin cicatrices, pero real, verdadero. Carmen nunca recuperó los años perdidos con Mauricio. Nunca pudo arrullarlo cuando era bebé. Nunca lo vio dar sus primeros pasos. Nunca lo llevó a su primer día de escuela. Pero tenía el presente. Y tenía el futuro. Y eso era más de lo que tuvo durante 3 décadas. A veces, por las noches, sentada en el pequeño patio de su fonda, mirando las estrellas, Carmen pensaba en aquella noche de febrero. La noche en que todo cambió. La noche en que sacó ese sobre amarillento, y dijo la verdad. Había perdido mucho. Su trabajo, su hogar, su seguridad, pero había ganado algo que ningún dinero podía comprar. Había ganado su dignidad. Había ganado su voz. Y había ganado a su hijo. Y eso al final, valió cada lágrima, cada miedo, cada noche, sin dormir. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Siempre. La última vez que Carmen vio a don Rodrigo fue 5 años después, en el funeral de su hermano. Ella fue porque el difunto siempre había sido amable con ella. Don Rodrigo estaba en una esquina, encorvado, con un bastón, la sombra del hombre que fue. Sus ojos se encontraron por un segundo. En los de él, había súplica. Perdón no dicho. Arrepentimiento tardío.
Carmen simplemente asintió, no con perdón, sino con reconocimiento. Él estaba viviendo con las consecuencias de sus acciones, y eso era suficiente justicia. Se dio vuelta y se fue, tomada del brazo de Mauricio, quien la había venido a buscar. ¿Estás bien? Sí, hijo. Estoy bien. Y era verdad. Porque Carmen Dolores Mendoza, la mujer de 68 años, con manos arrugadas y corazón de acero, había aprendido la lección más importante de todas. Tu verdad es tu poder. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitártela. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto miedo tengas. No importa cuánto te cueste. Tu verdad es tuya. Y vale la pena pelear por ella. Siempre. Fin.